horas 30 minutos, muy buenas tardes señoritas y señoras caballeros. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía desde hoy hasta las 3:30, porque hoy nos vamos antes, porque hay película. ¿Qué película? Buffalo Bill. Hombre. Hoy sería perseguido por las calles por la Liga Animalista, pero en su momento era un héroe, porque mató gran cantidad de bisontes. ¿Solo el animalista? No creo. Bueno, y por más, la verdad, porque quiere usted que le diga. Pero me parece que es Paul Newman el que interpreta, con lo cual todo le queda perdonado. Es así la vida, es así el amor. Le cuento cosas que no le van a contar en ningún otro lado. Italia, mejor dicho, bueno sí, Italia acusa a ONGs de lucrarse con el tráfico humano de los migrantes. La Comisión Europea pide al resto de los europeos que cojan su cupo de inmigrantes, ellos dicen refugiados, para, en fin, aliviar un poco a los italianos, seguramente para que no sigan cantando a los italianos. Mientras tanto, Austria despliega tropas en la frontera italiana para evitar que pasen más inmigrantes. Y en la frontera de Francia con Italia, la policía se despliega en las estaciones de tren para acoger a todos los inmigrantes clandestinos que entran. Esta es la realidad de Europa, que en ningún otro lado le van a contar. Lea usted todo en Gaceta, en la Gaceta de nuestro periódico, o en Francas, que precisamente hoy hablaba de Europa también a propósito del rebotín de Jean-Claude Juncker. Sí, rebotín que, en fin, no sé por qué se ha rebotado. Pues hombre, porque él realmente considera que es el presidente del Ejecutivo Europeo. Claro, pero sí, me parece muy bien, pero es que el fenómeno que ha denunciado es un fenómeno habitual. Ya. Terriblemente normal. Pero yo creo que él usted sabe la letra del asunto, ¿no? O sea, llega Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que usted no le ha elegido, ya lo sé, le han elegido los presidentes de gobierno de los diferentes países europeos. Si usted no pinta nada. Ese es el problema. Bueno, llega a hablar al Parlamento Europeo y que se encuentra... 30. De 751 se encuentra 30. Nadie. Y se ha enfadado. Entonces, Francas, que es un hombre, que es como un demócrata moral, que decía Kant, es alguien que piensa que todo el mundo ha de cumplir con su deber. Bueno, Francas piensa que es que se irrita Juncker porque ve que el Parlamento no funciona. No, Juncker se irrita porque siendo él quien iba, no había allí gente. Puede ser, de hecho, fíjate lo que dice, si esto pasa con Merkel o si esto llega a pasar con Macron... Pero no compara con él, compara con el presidente que está ahí, que es el de Malta. Yeah. O sea, la sesión era, al final de cada semestre de mando único por parte de un país, el dirigente del país va a explicar lo que ha pasado en su mando mandato. Único suena a poder... No, es que no se llama mando único, pero no sé la palabra. Presidencia de turno. Presidencia de turno. Entonces, el presidente de turno era el presidente de Malta y va ahí a explicar lo que ha pasado, y no van ni su padre. O sea, de 30, de 751. Entonces, Juncker, que está, no sé si obligado a ir cuando va un presidente, o simplemente que estaba por allí, no lo sé, sí, ¿no? Pues se sulfura y dice que es ridículo, que el Parlamento es ridículo. Hombre, en todo caso será ridículo, el Parlamento es ridículo y yo opino que es ridículo, pero por otros motivos. En todo caso será ridícula la asistencia, no el Parlamento. Sí, el presidente del Parlamento le dice, usted puede decir lo que quiera porque por algo manda mucho, pero aquí nosotros estamos para controlarle a usted y no usted a nosotros. A lo cual creo que Juncker debería haber respondido. Probablemente el presidente del Parlamento es el responsable de las asistencias, no yo. Sí, porque igual sí que tiene que controlar el presidente. Ahora, detrás de eso, ¿qué hay? Pues hay mucha más cola. Probablemente hay que no están planificadas las tareas, que es bastante absurdo, porque yo estoy convencido, porque lo he vivido en otros parlamentos, que muchos diputados no han ido porque se estén tocando la flauta, sino han ido porque están haciendo otras cosas más urgentes que no escuchar a un señor que no les interesa un pimiento lo que va a decir. Esto es justo decirlo, efectivamente. Lo más fácil es decir que son unos vagos, pero... Claro, entonces puede ser que de 751 sobren 700 y baste con 51, y el resto tienen que ser asesores que se reúnan con, que es lo que hacen los diputados, no lo sé. Pero está claro que eso es un mare magnum alucinante, donde hay, yo no sé si la gente lo sabe, o sea, ahí está, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el Consejo de no sé qué de Europa. El Consejo Europeo. Sí, 4. Es el que preside Donald Tusk. Sí, 4 hay, ¿no? Entonces 4 que no tienen claro que sirve ninguno, porque ninguno, excepto uno de ellos que debe ser el Consejo Europeo, que es el que están los presidentes de cada país, es el único que tiene capacidad decisoria en serio. Porque si vetan, vetan. O sea, no se aclara a nadie, no está claro qué hace un diputado, no está claro lo de que el Parlamento controle al Ejecutivo, que puñeta va a controlar si el Ejecutivo va más por libre que... O sea, claro, es un caos. Entonces, a mí me parece que lo que se plantea, lo que hay de fondo, fuera de una asistencia,
es una sensación de que eso no funciona. El mismo Juncker habría que ver por qué está ahí cuando hizo lo que hizo cuando era presidente, el primer ministro de Luxemburgo con el tema fiscal. O sea que es todo un desastre y creo que o vamos en serio, que tú ya sé que no eres partidario de unificar Europa como Estados Unidos de América, que tú no eres partidario y lo entiendo muy bien, pues eso quiere decir que las soberanías tienen que desaparecer, o nos quedamos con una cosa que además de cara es ineficaz y no se sabe para qué sirve. ¿Qué es lo que hay Es ahora? verdad. Es decir, ¿Qué es lo que hay ahora? el actual sistema, si a lo que vamos es a una coordinación de soberanías nacionales para afrontar objetivos comunes en materia de, por ejemplo, circulación comercial, defensa común, etcétera, toda la estructura parlamentaria es perfectamente superflua. Sí. Bueno, vamos a ver, ha llegado el jefe. ¿Qué hacemos? Son y 36 y 15:51. Creo que nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta de la publicidad que entre el jefe tranquilamente. Así que yo te voy a despedir. Una pequeña tontería. Incluso el problema ese de las famosas dos sedes, que por cierto hoy se discute en Bruselas. Bruselas-Estrasburgo. Sí, pero que va a seguir así. Porque hay un convenio en Estrasburgo que les tienes que meter el dinero que entra por tener los eurodiputados. Entonces o les metes eso, o les metes el medicamento, o les metes algo. Pero los hoteles de Estrasburgo, es decir, el gobierno francés, no está dispuesto a perder los euros que le entran por esa cosa. Eso ya es de psiquiatra. Yo lo he vivido ahí, y lo de que una semana tengas que trasladar todos los bártulos a otra ciudad porque políticamente es... ¿Qué tiene que ver con la eficacia de un parlamento eso? Y cuando alguien dice cosas como las que ha dicho Francás, siendo él como es europeísta, siempre hay alguien que dice los problemas de Europa se arreglan con más Europa y se queda tan pancho. O sea, con más dinero. Claro, vale. Más dinero suyo. Vale. Ale, a comer. Cuídese usted. Vamos a la publicidad para que dé tiempo luego a hacer una editorial como Dios manda, con don Julio Ariza, y ya verá usted cómo no se arrepiente. Eso. 13 horas 42 minutos y mientras abrimos el editorial el diario, voy a ponerle unas imágenes. De repente el gobierno de la nación, de todos, ha descubierto que tiene un problema serio en Cataluña que necesita un liderazgo político al menos perceptible. ¿Qué cosas? Después de ¿cuántos años? En lo que concierne a Rajoy son 6, ¿no? Casi 6. No está mal. Bueno. Habló ayer Soraya, largo y tendido. Habló hoy Rajoy. No tan tendido ni tan largo, pero quizá más, en fin, conciso. ¿Vamos a escucharle? Venga, Raquel, cuando quieras, vamos al PC. Mensaje de Mariano Rajoy a los mercados. España es un país moderno con estabilidad política capaz de dar respuesta a los retos. España es una gran nación en creatividad, en energía, en ambición, en capacidad de superación y hoy también en imagen internacional. Y mensaje del presidente a los catalanes sensatos y moderados ante el anuncio de la ley catalana de referéndum que prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña. Y a todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. El presidente Rajoy ha intervenido en unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de España en Madrid. Ahí ha defendido la necesidad de la estabilidad política y ha anunciado que prepara medidas para aumentar el tamaño de las empresas. La idea que tiene el Gobierno es que el ministro de Economía, a final de este mes de julio, presente el informe sobre el tamaño y el crecimiento empresarial, empiece ya a plantear medidas que sirvan para que en el futuro vayamos avanzando en la buena dirección. El Gobierno trabaja, según ha dicho, para eliminar las trabas regulatorias y las cargas gravosas que encuentran las empresas al crecer. ¿Cómo trouvez-vous, monsieur le président? Très bien, monsieur Sparsan. Está bien, vamos a ver el número del vaso ahora, de típico. Bonjour, monsieur cualquier día. Bueno, fais vos jeux. Rajoy se dirige a los catalanes sensatos. Soraya Sáenz de Santa María, luego lo veremos, suelta una larga parrafada contra Puigdemont. Bien. Zoido dice que nadie, el que se sale de la ley, nada le sale gratis. Oh, de repente el maravilla. gobierno de España ha Incluido descubierto Rajoy. que es, incluido Rajoy. Bien. No, lo de la ley no. Vale. Ha descubierto que es el gobierno de España. Vale. Está francamente bien. Vale. Bueno. Vale. Ay, me han mandado hay muchas cosas mucho más importantes que todo eso. Le ha bendecido un mexicano. Sí.
Ah, sí, Sí. sí. ¿Puede ponerlo? ¿Tenemos el vídeo? ¿Es Sí. Raquel Sanz de Vinchón? Creo Sí, que tenemos sí, el vídeo, ¿verdad? Un cardenal, un hombre Sí, importante vamos, de la vamos. Iglesia mexicana. Sí, señor. Ahora nos explicará. Cardenal Vamos a ver. Sandoval. Yo he recibido esto que va usted a ver en mi correo electrónico. Me ha sobrecogido por varias razones, una buena y otra mala. La buena se la puede usted imaginar, la mala me la callo. Vamos a verlo y luego lo ¿Le comentamos has sobrecogido con el... en sentido pepediano? Es decir, No, coger en el sentido... sobre. No, ya Bien. quisiera yo. Vamos a verlo. Felicitar muy de corazón a Intereconomía, este grupo que nos trae información tan valiosa sobre los valores cristianos, y en especial a su director Julio Ariza. Que Dios le pague y le bendiga siempre. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la primera vez que veo bendecir a Julio Ariza en directo. Y me he quedado... por un cardenal. ¿Ve usted cómo me he quedado sobrecogido? Cardenal arzobispo de ¿Se México. imagina ¿No? esto con un cardenal español? Ay, qué cosas tiene Ay, usted. otro vendrá, Ay, qué bueno te hará. Bueno, explíqueme un poco el background de esto. Me imagino que lo tendrá. No, Aparte simplemente de una que tenemos biblioteca unos buenos encomiable. amigos en México, el profesor Salinas, y al enterarse de lo que estábamos haciendo aquí, pues el cardenal nos ofreció este saludo tan cariñoso, que yo agradezco muchísimo desde aquí. Pues lo mismo digo. ¿Se Muchísimas imagina? gracias por la parte que nos toca corporativamente hablando. Estaba viendo, fíjese, porque yo creo que hacer esa reflexión con nuestros espectadores a mí me emociona, porque hoy puede asomarse uno a cualquier periódico, a cualquier diario, a cualquier página web, y prácticamente la estructura de información y los contenidos son al 85-90% los mismos. Los mismos, efectivamente. ¿Vale? Sí, Entonces uno se asoma hoy a la Gaceta y fíjense en Gaceta, en el periódico que nosotros hacemos en Internet, fíjense cuál es el menú, ¿vale? Solo el menú. Juncker dice que los europarlamentarios son ridículos y se lo dice a los europarlamentarios en el Parlamento Europeo. Les dice, sois ridículos. Bueno, se lo dice a 30 parlamentarios que había allí. A los que estaban. Claro. Dicho por el presidente de la Sí, señor. Comisión Europea. Entonces, eso merece una reflexión. Primero, los señores que están cobrando 15.000 euros mensuales en el Parlamento Europeo, con asistentes, con historias, con todo tipo de dietas, con todos los viajes pagados, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Sí. Estos señores no hacen su trabajo. Es decir, imaginan ustedes que cualquiera de los que trabajamos aquí o trabajan en un médico en la seguridad social o un taxista o tal, no haga su trabajo, no haga su horario, no cumpla con sus obligaciones, pues no estaría. ¿Qué hacen los europarlamentarios? No van. Es decir, estamos dirigidos por unos señores que no sabemos a qué intereses atienden, que sabemos que tienen además una agenda ideológica marcada cristianófoba, clarísimamente cristianófoba. Es verdad. Y encima no van a trabajar. Bien, segundo tema de la Gaceta. Bueno, aquí quiero añadir una cosa, y es que efectivamente me llama a una reflexión, y la reflexión está, es que la afirmo yo, por eso lo digo, que a partir de ahora, por cierto... que Magnífica noticia, reflexión, por cierto. Noticia de apertura de Gaceta, siempre habrá una reflexión de un servidor, si Rosa Cuervo Balmons quiere, Sí. que de momento quiere. Y si- Vamos, Raquel, a verlo, por cierto, sobre la propia página de Gaceta. web de la Gaceta. Así usted se hace... Ahí estamos. Ahí la tienen. Bueno, no se pierda la Gaceta. Vamos, si usted no lee aún la Gaceta, que sepa que es una de las 5 únicas personas en España que no leen la Gaceta todavía. Así que hágaselo mirar. Queremos, como el Pozo, estar en 8 de cada 10 neveras. En 8 Ah, de mira, cada está 10 bien eso. tablets Sí, señor. de España, queremos que esté la Gaceta explicándoles de verdad lo que es importante de lo que pasa. Porque pasan muchas cosas, pero cosas importantes y que trascienden en el Sí, tiempo, que efectivamente. forman parte y que cambian los procesos sociales, hay muy pocas. Por ejemplo, hoy la polémica en torno al multiculturalismo está más abierta que nunca. Resulta que, preguntados los franceses acerca de los musulmanes y del Islam, el 60%, textualmente, hecha en Francia, no lo hemos hecho nosotros, es decir, que sois como las encuestas de La Razón. No. El 60% de la ciudadanía cree que el Islam es incompatible con su país. En Francia. Incompatible con su país. Sí, señor.
pónganse a... Es muy significativo porque esto sucede después de 40 años de integración fallida de comunidades musulmanas. Sí. Hay que recordar que empieza a principios de los 70, cuando los industriales del automóvil le piden a Pompidou que abra el grifo de la incorporación de mano de obra extranjera porque tiene que competir con Alemania, con los automóviles alemanes. Empieza ahí todo. Bueno, pues desde entonces. Tercer tema de la Gaceta, que probablemente tampoco van a encontrar en ninguna parte. Suecia resulta que se ha visto obligada a cancelar un festival de música porque se les venían encima una oleada de abusos sexuales. Exactamente. Por parte de emigrantes musulmanes. Así es. Y no eran capaces de controlar eso. Es decir, y ya tienen en Estocolmo barrios enteros en los que la policía no puede entrar porque ahí se aplica la sharia o la sharia. Es decir, leyes que ponen a las mujeres no debajo del zapato, debajo de la tierra. No, son incompatibles con el ordenamiento jurídico europeo, simplemente. Y no con la democracia, no, con la libertad. Es mucho más importante que la democracia. Por cierto. Y previa a la democracia. Es más, si la democracia no logra respetar la libertad y que sea respetada la libertad de las gentes, yo no quiero la democracia. No, se acabó. Sigamos. Ya sabemos lo que es, en fin. Sigamos. Más temas. Pero esto es la Gaceta, ¿eh? Sí, esto es la Gaceta. No lo busque en otro lado, está en la Gaceta. Furgoneta llena de explosivos desaparecida en Barcelona ayer. Esto es impresionante. No ha aparecido, no lo he visto en ningún sitio. Es que nos acaban de robar un depósito de armas en Portugal. Que por cierto decía el primer ministro portugués que bueno, que hay que llevar cuidado con estas cosas que pasan en tantos países de la OTAN. La culpa es de otros. No, ya vamos a ver. ¿Quién es esa tía que te han robado el arsenal, muchacho? Bueno, una camioneta llena de explosivos de una empresa norteamericana que los utilizaba para sus cosas, en fin, digamos, técnicas, y que de repente desaparece. Con nitroglicerina, nada más y nada menos que con nitroglicerina. Una furgoneta que puede transportar 1000 kilos, una toneladita. Pues no, tampoco lo van a ver en ninguna parte. Pero fíjese, la última noticia ya es esta: si la encuentran en algún sitio, premio. Les damos un gato, que por cierto, tienen que nuestros espectadores catalanes, por favor, mañana estará Puigdemont en Pamplona, 6 de julio. Por favor, algún catalán que nos diga cómo se dice chupinazo en catalán. Chupinazo. ¿Vale? No quiero escuchar por la parte izquierda. Pero claro, no quiero escucharlo. Quiero que algún espectador catalán nos diga cómo se dice chupinazo en catalán. Valen también, por afirmación de su identidad singular, valencianos, para que lo digan en valenciano, y baleares para que lo digan en mallorquín. ¿Y cómo se debe decir en euskera? Que debe ser EPA, erga o surtúa, o algo así. Digo dejémoslo estar. Bien, la última noticia no tiene desperdicio, déjeme decírsela. En Reino Unido, las autoridades han descubierto, la gente que piensa, que piensa 10 años después en lo que ya ha pasado. Exactamente. Han descubierto que los embarazos entre las adolescentes han disminuido, menos embarazos, tras la aplicación de recortes a las partidas dirigidas a educación sexual y control de la natalidad. Es decir, cuanta más educación sexual, más embarazos de las adolescentes y más abortos. Cuanto menos educación sexual, oye, ¿qué cosa? ¿Tendrá alguna relación? Esto es pecado decirlo, pero si tú a una franja de edad que no se ha planteado un problema se lo planteas, lógicamente ellos se lo plantean y por tanto viven en él. Y esto es así, evidentemente. El otro día discutía yo con un agente, claro. O sea, yo a los 14 años era un niño. Usted sí. Y usted también. Yo a los 14 años suyos, yo no era un niño. A los 14 años míos sí. Bueno, ya eso también. Es más, sigo siendo un niño. Acabo de hacerme un chequeo de estos para las licencias y tal. Me ha dicho la doctora que mis constantes y mis tal son de 40 años. ¿De hace 40? ¿De tiempos de Franco? Como si tuviera 40. Bueno, eso está bien. Mira, enhorabuena. Mensaje enviado. ¿Mensaje enviado a quién? A la doctora. No, mensaje enviado a la sociedad. Yo por si alguien me ve mayor o tal. No. Yo omito hablar de mis constantes, que son más le leo lo que ha enviado una mujer que vivía y vive. Pero antes, una última noticia de la Gaceta que tampoco va a haber en ningún lado. Venga. Italia denuncia a las ONGs de complicidad con las mafias del tráfico humano desde África. Un gobierno acusa a las ONGs. Esto es nuevo también, ¿no? Claro. Quiere decir que Italia... ¿No se había dado cuenta hasta ahora? ¿Quién?
Italia, ahora los que servicios están secretos. superados por completo Sí. por el fenómeno, el gobierno se harta y dice, voy a caer yo, voy a empezar a cantar a ver si alguien se da por aludido. Y efectivamente, Austria ha desplegado el ejército en la frontera italiana esta madrugada. Para que no pasen inmigrantes, claro. Son los austríacos, ¿eh? Esos tipos tan serios. ¿Ya sabe usted el chiste de Viena, 1910? Un sádico y un masoquista que se van acercando el uno al otro, se van mirando con recelo. Y en un momento determinado, ya cuando se juntan el sádico y el masoquista le dice al sádico, hazme daño. El sádico lo mira y le dice, no. Eso es un chiste freudiano, efectivamente. ¿Le leo lo de la señora que vive en el centro? Luego le doy otro acercamiento bien. Un minuto tenemos. Fiestas La señora que de vive en ayer. el centro de Madrid. Impactante testimonio. Dice, voy a aclarar quiénes somos y dónde estamos. Estamos en el barrio de las Cortes. Ahora mismo el ruido es ensordecedor y la iniquidad atroz. Mi marido se ha llevado a los niños al campo para sacarlos de este despropósito. Estamos virtualmente asediados. A los residentes nos han privado de todos los derechos. No podemos salir o entrar con libertad. Llevamos varios días sin poder utilizar el coche. Hoy ni salir a la calle. La gente que hay es mayor. Hombres y mujeres envueltos en la bandera arcoíris, envalentonados, orgullosos en un repugnante macrobotellón, desvergonzados y alardeando de su grosería y maldad. Una imagen para mí apocalíptica. Pues bien, he salido hoy 2 veces. La primera a Medinaceli, donde he comprobado que ya habían quitado las banderolas y he asistido a misa. La segunda esta tarde. He intentado ir a varias iglesias de la zona y o estaban cerradas o la policía o la gentuza que había en la puerta no me han dejado pasar. Ayer fui a San José, en Alcalá 43, para rezar y dar testimonio en medio de tanto ultraje a la dignidad. Éramos 4 y tuvieron que cerrar las rejas por precaución y salí escoltada por el sacristán. Jamás en mi vida he olido y visto el humo de Satanás como ayer y hoy en las puertas de casa. Podría ser más descriptiva con la procacidad de la que he sido testigo involuntario, pero me parece mórbido e innecesario y es sencillamente diabólico y nauseabundo. Los helicópteros no dejan de pasar una y otra vez. No hablo de los recursos puestos a disposición de esta gente. Es apabullante. Bien, pues desde el epicentro de Sodoma y Gomorra me despido dispuesta a dar la batalla y aunque solo sean varios los justos, merece la pena luchar para desagraviar por tanta ofensa a Dios. Esta es otra forma de ver el orgullo. Tan digna, supongo, que como la otra, y tan respetable, y tan defendible. Y tan defendible. Por cierto, ahora en cuanto cerremos el editorial, usted no lo verá si nos ve en el diferido, vamos a ofrecer un perfecto ejemplo de manipulación mediática brutal sobre esta cuestión del orgullo gay, pero bueno, son innumerables. Hemos de marcharnos. Antes... No me gustaría ser este tío que le ha pegado el codazo a su compañero ciclista y lo ha tirado al suelo de esa manera. Me parece que es un tipo que al que no es que hubiera que echar del Tour, al que habría que meter en la cárcel. Hombre, sí, ¿no? ¿Ha visto lo que ha hecho este Cavendish y Sagan, ¿no? Algo así. El que ha golpeado es Cavendish, ¿no? Cavendish era un célebre corsario británico, por cierto, que recibió lo suyo, todo se ha dicho. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos hoy una horita más? Porque hoy tengo media hora menos de programa, que si no... 916162464, el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía. Llame. Fundamentalmente, bueno, llamé y eche una mano. Porque llame, por La favor. Gaceta es el único periódico que dice en España las cosas que dice, los demás no se atreven, pero a hacer eso cuesta. Ay, por cierto, tengo que felicitar a nuestros compañeros de Radio Intereconomía. Ha salido hoy el EGM. Hombre, mira qué bien. Y en Madrid, Intereconomía multiplica por 11 la audiencia de la segunda radio económica. Por 11. Bueno, fantástico. En el programa de Susana Criado, Mira en el programa de la bien. mañana de 7 a 12. Y bueno, somos líderes absolutos en la radio económica en España. Y tengo que felicitar a todos nuestros compañeros. Genial. A las 3 en punto, que estará aquí Fernando La Tienda, como siempre, para contarnos el cierre de mercados. Le cantaremos el... Es un muchacho excelente. 916162464. De verdad, usted tiene la obligación ahora, ya, antes no, ya sí, bueno, antes también, pero en fin, había otros, y yo insisto, de comprometerse con la defensa de su propia libertad. ¿Qué es eso? Yo insisto, José Javier, en que si las personas que quieran darse de alta en Club de Amigos quieren hablar conmigo, o con usted, o con cualquier persona de esta casa, para que les
razonemos por qué queremos que nos ayuden, será un placer. Mira, estaría bien, Y eso, o de lo que quieran hablar. hacer una línea caliente. Por que cierto, se llamaba tengo que antes. llamar a, me parece que es Conchita, que me llamó ayer justamente por esto, que quería hablar conmigo de economía. Mientras no sea de dinero, Exactamente. de economía podemos hablar. 916162464. No se prive. Abrazo Pruebe. a todos, Sí. a todos. Gracias. Hasta Adiós. mañana si Dios quiere. Hasta mañana si Dios quiere. Cortinilla. Brim. Bueno, le contaba yo hace un instante con don Julio aquí, la cosa de la manipulación mediática en el contexto del orgullo gay. ¿De qué se trata? Se trata de la información multiplicada por varios medios de una agresión neonazi en Murcia a la cabalgata, por así llamarlo, del orgullo gay. Bien, ¿cuál es la realidad? Que no hubo tal agresión. Al revés, al revés. Fue un grupo ultra, sí, es verdad, el agredido por otros de ultraizquierda en el contexto de la carroza. Y rápidamente los mismos que agredían, esto ya lo deduzco yo, dieron la información de que esa gente había agredido a las carrozas del orgullo gay. ¿Cuál es la información que han recibido millones de españoles? La de que un perverso grupo neonazi, no dicen neofalangista o de ultraderecha o mucho menos patriotas, no, dicen neonazi, que suena muy mal, había agredido a la cabalgata del orgullo gay, cuando sencillamente no era verdad. La Contra TV ha preparado un vídeo muy bueno sobre el asunto. Vamos a verlo. Yo estaba delante, interrumpieron, estaban las carrozas que yo estaba por allí, tiraron una valla de la policía y con los palos de la bandera estaban agrediendo a chavales. De hecho, empujaron a una chavala al suelo de 15 años. Hay una actitud totalmente negligente por parte. El propio delegado del Gobierno hace 2 días narró la versión del informe policial de ese día, donde constata que nosotros en ningún momento iniciamos ningún altercado y nosotros simplemente nos dirigimos hacia nuestro lugar de concentración concedido. En ese camino se interponen unas cuantas decenas de individuos de extrema izquierda, a la cual la policía los había identificado algunos previamente, incluido un diputado nacional de Podemos, el cual fue multado por no llevar DNI e interferir en la labor policial cuando están deteniendo, están identificando a un chaval que llevaba una bandera de acción antifascista, que no sé qué tendrá que ver eso con la cabalgata del orgullo gay. Pues esa turba de antifascistas se lanza arrojando botellas y de todo. Pues la gente, como pudo, se defendió y llegó en ese conato de que no llegó a ser en ningún momento ninguna agresión, fue simplemente un cruce de insultos. En ese cruce se llegó casi hacia donde se encontraba la cabalgata del orgullo gay. Afortunadamente hay cámaras a día de hoy, había policías de testigos, por lo tanto se puede comprobar que en ningún momento
nadie, absolutamente nadie de los participantes agrede o insulta a un individuo del colectivo o de los presentes en la cabalgata del orgullo gay. La actividad, la protesta de los nuestros, de la asociación, no tenía nada que ver con la cabalgata o el desfile de orgullo gay. Nosotros en esos temas ni entramos ni dejamos de entrar. Ellos tenían el permiso, nosotros habíamos pedido el permiso sin tener conocimiento de que coincidía en fecha. Bueno, ¿y por qué contamos esto? Pues porque ha llegado un momento en el que uno tiene que saber cómo se fabrica la información y para qué. Siempre ha habido manipulación en la profesión periodística, digamos que forma parte de sus, ¿cómo decir?, de sus vicios naturales desde el principio. Pero lo que está ocurriendo hoy, que es la fabricación ex profeso con fines de política social muy amplios, de una realidad determinada contra la realidad fáctica, material, eso nunca había pasado tanto como hoy. Y conviene saber cómo se fabrica. Se fabrica, por ejemplo, con esto que denunciaba este vídeo de la Contra TV. Bueno, cambiamos de tema. Una cosa que yo no quiero dejar de contarle: la masonería resucita en Cuba. Sí, porque con esto de la apertura y tal, el castrismo era bastante antimasón. De hecho, lo estuvo incluso en la cárcel a muchos de ellos. Y he aquí que ahora, como signo de la apertura en Cuba, la masonería cubana vuelve con sus mandiles. Vamos a verlo. Superamos una crisis en principio de la década de los años 60 y 70, donde producto de los cambios políticos, económicos y sociales existentes en el país, una gran cantidad de hermanos masones decidieron abandonar el país por una u otra razón y la masonería quedó deprimida. De las limitaciones que tiene la Gran Logia de Cuba para hacer esta actividad en comparación por esta calzadilla del siguiente edificio. Se realizará este por ello. Preparen cañones. Apunten. Fuego. Apunten. Fuego. Uno, dos y tres. Use, fraternidad. Existen muchos militares, existen policías, existen oficiales de distintos rangos que forman parte de nuestras logias. Durante un tiempo, cuando el partido prohibía a sus miembros militar en instituciones religiosas y fraternales, no existían. Y si lo existían, pues de manera muy discreta. Hubieron muchos hermanos que tuvieron que dejar la masonería, se le aflojaron las patas, diría yo. Porque si estaba en la masonería no podía trabajar. Como símbolo de
que representa la sabiduría. Para nosotros los masones es importante. A veces la constancia de la perseverancia pueda llegar en algún momento para celeste, para demostrarle al mundo que un templo masónico representa el universo. Donde quiera que llegamos, soy masón, ser reconocido como un hombre con ética y moral. Admitir, aceptar todo lo que se presentó en esta noche. Gracias a los compañeros de Cibercuba por este documental, en fin, reportaje. Están francamente bien, muy bueno, muy interesante. Cosas que normalmente no se cuentan, pero no se cuentan sencillamente porque hay quien tiene pudor de contarlas. No vaya a ser que alguien piense que la masonería existe. Bueno, ellos lo dicen, en fin, y ahí está muy claro. Y no me diga usted que vistoso no deja de ser el asunto. Bueno, vámonos a Venezuela, que allí las están segando verdes, pero de verdad. Vamos por partes. Aparte de la guerra abierta ya dentro del Poder Judicial, seriamente influido por el Poder Ejecutivo, la oposición ha convocado una especie de plebiscito paralelo y antes del referéndum de la constituyente de Maduro. ¿Cómo qué lo ha convocado? Bueno, pues lo ha convocado fundamentalmente como manifestación popular de disconformidad, de disidencia respecto a la línea oficial de Maduro. Vamos a ver en qué consiste este plebiscito que ha convocado la oposición. La oposición de Venezuela ha anunciado la convocatoria de un plebiscito simbólico, esto el 16 de julio, para dar a los venezolanos la oportunidad de rechazar los planes del presidente Maduro de reescribir la Constitución. Esta consulta se va a realizar 2 semanas antes de la fecha propuesta por el mandatario, avalada por las autoridades electorales para que los venezolanos acudan a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente a cargo de cambiar la Constitución de 1999. La oposición argumenta que esta convocatoria de la Asamblea es inconstitucional debido a que el gobernante evitó convocar a un referéndum aprobatorio por adelantado. Que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. Este fue el anuncio de la oposición venezolana, la realización de un plebiscito para que sea el pueblo que decida si quiere o no la constituyente comunal. El próximo 16 de julio, 2 semanas antes de la fecha establecida por Nicolás Maduro, para que los venezolanos acudan a las urnas y escojan quiénes serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna, la MUD intentará frenar las acciones del oficialismo, principalmente por considerar que la consulta planteada por el gobierno es inconstitucional, pues no se sometió a un referendo previo. Pero el chavismo ha activado toda su maquinaria de cara a los comicios del 30 de julio. Este lunes, el primer mandatario ordenó a los medios de comunicación del Estado estar al servicio de la promoción de la constituyente y dar cabida a la presentación de los candidatos que se postularon. Después de que la Mesa de la Unidad Democrática anunciara la consulta popular, Nicolás Maduro tildó de traidor al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges. Los que quieran guerra, intolerancia, violencia y golpe de Estado, que se vayan con Julio Borges. Y los que quieran paz, amor, unión y prosperidad, vengan con la Asamblea Nacional Constituyente. Único camino de paz. 1.600 puntos serán activados en todo el país y más de 100 en el extranjero para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la constituyente, así como el papel de la Fuerza Armada en defensa de la Constitución. La propuesta opositora ratifica la aplicación del artículo 350, el desconocimiento de un gobierno que no garantiza la democracia, y tendrá 3 preguntas. ¿Apoya usted que Nicolás Maduro continúe como presidente? ¿Está de acuerdo con una constituyente comunal? ¿Y cuál debe ser el papel de la FAN ante la violación de la Constitución? Es el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral y es el reconocimiento exclusivo de la Asamblea Nacional como único poder legítimo. Y hoy lo hemos dicho, vamos ese día todos los venezolanos a ratificar nuestra decisión y hacerla cumplir a partir del día siguiente, y esa es la hora cero. El 16 de julio ha sido considerado por la oposición como la hora cero, al ser la fecha en la que se aplicarán todos los mecanismos de protestas en los estados del país, en respaldo también a las decisiones de la Asamblea Nacional. Para mí hoy el país está entre quienes quieren que prevalezca la Constitución y quienes quieren sepultar a la Constitución y sepultar a la democracia. Para mí el chavismo... También este lunes fueron juramentados los comités para el rescate de la democracia, integrados por la ciudadanía, diputados y concejales, que tienen como objetivo el establecimiento de los próximos pasos para incrementar la presión en las calles.
David Smolansky nos acompaña a esta hora, alcalde del municipio El Hatillo, en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, saludos a todos los que nos escuchan en la región y muchísimas gracias por la oportunidad. Y una pregunta necesaria sobre este plebiscito. Los expertos electorales de la MUD, junto con varias ONG, van a trabajar en esta jornada que busca darle forma a una salida política electoral a la crisis del país, expresada ya en 3 meses de protesta que han dejado más de 80 muertos, más de 1.000 heridos y 3.000 detenidos según cifras oficiales. ¿Qué repercusión va a tener este plebiscito a criterio de la oposición? Este plebiscito que nosotros hemos anunciado el día de ayer es histórico. Es un acto de desobediencia civil, pacífico, no violento, que reta a una dictadura que ha secuestrado por años las instituciones al punto tal de que hoy le ha quitado la posibilidad a los venezolanos de poder ir a votar. Nosotros el 16 de julio, a pesar de no contar las instituciones, en este caso con el poder electoral, vamos a demostrar a la comunidad internacional que somos capaces de organizar unas elecciones transparentes, pero sobre todo unas elecciones que va a demostrar una alta participación, donde no tenemos la menor duda que millones de venezolanos, que somos la mayoría, pues vamos a rechazar el actual gobierno de Nicolás Maduro, además de desconocer el fraude constituyente que ha propuesto Maduro. Alcalde, ¿de qué sirve un rechazo más? No es un rechazo más, es en el contexto que se está dando ese rechazo. Al momento de esta entrevista cumplimos 95 días en manifestaciones pacíficas, no violentas, 95 días en resistencia, que como muy bien usted ha descrito, pues ha habido miles de heridos, miles de detenidos y además cerca de 100 asesinados. El 16 de julio además será la posibilidad para que millones de personas que a lo mejor no puedan participar en alguna manifestación, especialmente personas de tercera edad, pues puedan expresarse a través de esta votación. Es un acto de desobediencia civil, insisto, no podemos simplificar lo que se ha propuesto, hay que ver lo que significa, sin ningún apoyo institucional, con un poder electoral completamente parcializado, organizar nosotros mismos unas elecciones donde pretendemos que millones de venezolanos, 6, 7, 8 millones de venezolanos se vuelquen a las calles para confirmar esa mayoría que tenemos, y ese será el epicentro de lo que hemos llamado el artículo 350, que es la desobediencia civil, que es el desconocimiento absoluto de las estructuras del Estado y que es mantenernos en las calles hasta refundar la democracia y rescatar nuestras libertades. Alcalde, y mi pregunta sobre un rechazo más va de la mano justamente con lo que ustedes podrían esperar de respuesta de parte del presidente Maduro, tomando en cuenta que en estos 3 meses de protesta, justamente protesta callejera, la respuesta del gobierno ha sido una represión notoria en las calles. ¿Qué esperan que responda el presidente Maduro con esta acción, con este plebiscito? Bueno, mire, la va a tener muy difícil Nicolás Maduro. La va a tener muy difícil porque esto va a ser un plebiscito a nivel nacional. Es decir, en los 23 estados de Venezuela, más en la capital Caracas, nosotros pues aspiramos a tener más de 1.000 centros de votación, como le dije, con 7, 8 millones de personas participando, organizando, y sobre todo, bueno, corroborar la mayoría de la población venezolana que hoy quiere un país libre, que hoy quiere un país con separación y autonomía de los poderes públicos, que hoy quiere un país donde haya democracia en toda su expresión, es decir, garantizando todas nuestras libertades, que se restituya el hilo constitucional, e insisto, no es una elección más, no es un plebiscito más, es un acto de desconocimiento a las instituciones, es un acto de desconocimiento a los poderes públicos que están secuestrados por la dictadura, y evidentemente es un acto de desconocimiento a Nicolás Maduro, que ha secuestrado la posibilidad en Venezuela de poder elegir cualquier cargo, alcalde, gobernador, presidente. Y no es que nosotros, y perdónenme que me extienden esta respuesta, no es que nosotros nos vamos a quedar solamente con ese acto del 16 de julio. De hoy al 16 de julio estamos organizando distintas actividades de calle. Por ejemplo, hoy hay protestas que hemos convocado en todas las ciudades de Venezuela, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Vendrán marchas multitudinarias en los próximos días. Y sobre todo el 16 de julio,
que estamos buscando que con ese plebiscito salga la mayor cantidad de gente. Desde que empezaron las protestas el 1 de abril, bueno, no habrá retorno a nuestros hogares, es decir, es mantenernos indefinidamente en las calles hasta rescatar nuestras libertades y hasta revertir el golpe de Estado que ha dado Maduro de la mano con el Tribunal Supremo de Justicia. David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablarnos un poco sobre el plebiscito que ha sido convocado el día de ayer, hecho público por parte de la oposición. Gracias y un buen día para usted, alcalde. Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz día para todos. Bueno, mientras la oposición se moviliza de esta manera, el gobierno, el régimen, el ejecutivo, Maduro, sigue en su ofensiva contra el judicial, es decir, sometiendo completamente al poder judicial a sus dictados. Es en el fondo la clave de esta crisis desde hace muchos meses, aquí lo venimos contando precisamente de esa manera, y ha llegado a su máxima expresión con la condena pública del régimen a la fiscal Ortega. Condena, así. A petición del diputado chavista Pedro Carreño, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela realizó un antejuicio de mérito para determinar si la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, debe ser enjuiciada. Como ponente de la denuncia, Carreño aseguró que la fiscal ha incurrido en faltas graves en el desempeño de su cargo y pidió que sea destituida del mismo. El parlamentario denunció que Ortega se puso en antagonismo con el Poder Judicial y el Ejecutivo, luego de que recriminara al TSJ por haber roto el hilo constitucional y que acusase al gobierno de Nicolás Maduro de practicar terrorismo de Estado. Ante esto, la fiscal Ortega desconoció públicamente el proceso y aseguró que no se someterá a un juicio por parte del tribunal. Y esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso. Por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. El presidente del Supremo, el magistrado Michael Moreno, afirmó hoy que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento se tomará en el lapso de 5 días desde finalizada la audiencia. Si el ente decide adelantar un juicio contra Ortega, esta podría perder su cargo como titular del Ministerio Público y la oposición pasaría a uno de 2 vicefiscales. Por un lado está Rafael González, ratificado por la Asamblea Nacional, y en el otro se encuentra Catherine Harrington, nombrada por el Tribunal Supremo. Durante su rueda de prensa, Ortega también desconoció el nombramiento de Harrington, apoyada en una disposición de la Asamblea. Yo tengo aquí una comunicación. Yo designé al vicefiscal, como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Pero yo tengo aquí una comunicación de la directiva de la Asamblea Nacional que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal. ¿Cuál tiene validez? ¿La de la Asamblea Nacional o la que entiendo que ya deben haberla hecho? Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal... Sumado a esto, la fiscal ha impugnado el nombramiento de los actuales magistrados del TSJ por supuestas irregularidades en su nombramiento. Esta es otra de las acciones por las que le denunció el diputado Carreño, quien la acusó hoy de traición y lamentó que no haya acudido a la sede del Supremo. Bueno, lo que pasa además es que el gobierno va a nombrar su propia vicefiscal ya justo cuando el Parlamento, dominado por la oposición, había nombrado a su propio candidato para sustituir a la vicefiscal Ortega. ¿De qué se trata? Pues una vez más, la guerra permanente entre el Ejecutivo Maduro y el Legislativo, la oposición, muy mayoritariamente, por cierto, la oposición al gobierno de Maduro. Y parece que Maduro se va a salir con la suya. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Catherine Harrington como vicefiscal general, un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz el 17 de abril pasado. El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover. Declarado en sentencia número 470 del 27 de junio de 2017, la nulidad absoluta de la designación efectuada por la Fiscal General de la República el 17 de abril de 2017 del ciudadano abogado Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República, pues tal designación debe contar con la previa autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional y al estar y mantenerse en desacato, lo conducente dentro del Estado de Derecho y de Justicia era acudir a esta Sala Constitucional dada la situación de anormalidad institucional existente que choca con el Estado de Derecho.
La nueva vicefiscal general fue sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, y tomó juramento frente a los medios de comunicación hoy y no ofreció declaraciones. Harrington ha estado vinculada en acusaciones contra varios dirigentes opositores, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledesma, actualmente bajo arresto domiciliario, y el diplomático venezolano Diego Arria. Bueno, así está el asunto. La mayor parte de la gente cree que con toda seguridad la fiscal Ortega será condenada, será enjuiciada y condenada por el régimen, que está ya lanzado, en fin, a una deriva autoritaria absolutamente irreversible. Así lo han analizado los compañeros de NTN 24. ¿Pero quién es la vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia? Katherine Harrington hace parte de los 7 funcionarios sancionados por Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama por violación de derechos humanos. Uno de sus casos más polémicos ha sido la imputación de cargos al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno venezolano. Le resulta incómodo a un gobierno arbitrario, a un gobierno que no rinde cuenta, que se van a superar incluso todas las expectativas. En segundo lugar, mujeres, hombres de todos los sectores. A mí me correspondió un centro de... Tomar el juramento de ley a la ciudadana Katherine Nayarit y el bien. Pues vamos a saludar a Juan Carlos Apitz, quien es abogado, es profesor universitario y es coordinador académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Eva, buenas tardes, te saludo a ti y a tu público. Bueno, quería preguntarle sobre algunas de las declaraciones, las estábamos escuchando hace apenas unos minutos aquí en la tarde en NTN 24, de la fiscal de Venezuela. Ha dicho que ella para qué va a asistir si está cantada la decisión. ¿Está cantada la decisión? Sin lugar a dudas, el Tribunal Supremo de Justicia no es un tribunal independiente e imparcial. Está integrado por personas que nunca han debido ser designadas magistrados porque no cuentan ni con los méritos profesionales y personales para ser magistrados. Ahí hubo una designación viciada de estos magistrados y, por cierto, es lo que motiva el procedimiento de remoción de la fiscal, porque la fiscal ha denunciado que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no contó con todos los trámites regulares que exige la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ella misma con sus abogados defensores recusaron a estos 17 magistrados. ¿En qué queda entonces? ¿Es legítima o no es legítima la elección de la nueva vicefiscal? Y se lo digo porque ella misma ha dicho, yo no lo reconozco. Bueno, sorprendentemente los magistrados que han sido recusados, ellos mismos decidieron su recusación, declarándola sin lugar, lo que demuestra claramente que ese tribunal no es imparcial y que la sentencia ya está cantada. Todos en Venezuela sabemos que ese tribunal tarde o temprano condenará a la fiscal. Por cierto, fíjese esto, el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha confundido a los venezolanos, primero porque hay 2 solicitudes, un antejuicio de mérito para enjuiciarla penalmente y luego un procedimiento administrativo de remoción, que es lo que hoy conoce el Tribunal Supremo de Justicia, porque así lo dispone la ley. Bueno, extrañamente, ante un procedimiento administrativo conocido por el Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente por la comisión de faltas graves en el desempeño de su función como fiscal general de la República, han dictado medidas que son propias de un juicio penal, como lo es la prohibición de salida del país y la prohibición de vender sus bienes. Eso dice claramente que esta confusión creada única y exclusivamente por el Tribunal Supremo de Justicia, de lo que trata es de enrarecer el ambiente para finalmente destituir a la fiscal y hacer que la vicefiscal nombrada arbitrariamente por el mismo Tribunal Supremo de Justicia asuma las funciones de la fiscal general de la República, que es la titular de la acción penal, cuestión que el gobierno le hace sentir sumamente temeroso, porque hoy por hoy en Venezuela se violan los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, de todos quienes están en la calle manifestando de forma pacífica y sin armas, reclamando la vigencia de la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Lo que pasa es que tratan de exculpar, de crear un manto de impunidad a todos los cuerpos represivos que hoy agreden cruentamente a todos los venezolanos.
Preguntarle en qué situación está Venezuela en el sentido del nombramiento de esta nueva vicefiscal. ¿Hay 2 vicefiscales en Venezuela? Bueno, en algún momento no solamente habrá dos vicefiscales, como pasa al día de hoy, pues ayer la Asamblea Nacional, que es el órgano legalmente atribuido de competencias para designar o autorizar la designación del vicefiscal, el día de hoy la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de manera arbitraria e ilegítima, nombró a una persona como vicefiscal, persona que obviamente por sus actuaciones en el pasado ha demostrado no ser un funcionario con ética, un funcionario independiente que ejerce sus competencias, sino más bien una funcionaria que es activista política, que lo que va es a satisfacer las ambiciones de poder, de eternizarse en el poder por el ciudadano Nicolás Maduro. Hay 2 vicefiscales. Seguramente la fiscal general de la República será destituida de su cargo sin motivo, sin fundamento real para ello, y habrá entonces la fiscal Luisa Ortega Díaz, que es legítimamente la fiscal, y otra nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia. Quiero recordar que la competencia directa específica para nombrar tanto la fiscal como el vicefiscal le pertenece a la Asamblea Nacional, a la que se le ha montado una olla, una trampa, haciendo ver que se encuentra en desacato y que por ende no puede ejercer sus competencias, y que entonces esas competencias serán asumidas ahora por el Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que ha generado toda esta ola de protestas en Venezuela, la violación grotesca y grosera de la Constitución Nacional. Quería preguntarle si se da la situación de que en estos momentos hay 2 vicefiscales en Venezuela, ¿podría llegarse a darse a tener lugar 2 gobiernos? Se lo pregunto porque ¿qué es lo que pasaría en Venezuela si el 16 deciden salir los venezolanos a decir que no quieren más Maduro? Bueno, es que hoy por hoy los venezolanos, ante el desconocimiento del gobierno nacional de la vigencia de nuestra Constitución, del imperio de la ley, no le ha quedado más remedio que salir a las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución, a exigir el cumplimiento de la ley. Hoy Venezuela está anarquizada y sorprendentemente quien impulsa esa anarquía es el gobierno y el resto de las instituciones públicas. Seguramente el 16 de julio, que se ha convocado un referéndum consultivo por parte de la Asamblea Nacional, la mayoría abrumadora de los venezolanos dirá que no quieren una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el ciudadano Nicolás Maduro, ni que tampoco quieren que el ciudadano Nicolás Maduro permanezca en la presidencia de la República. Lo que necesariamente desembocará en un desconocimiento abierto del gobierno nacional y el resto de las instituciones, que están todas de rodillas al ciudadano Nicolás Maduro. (14:35). Le cuento que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha propuesto al gobierno que el nuevo fiscal anticorrupción, fiscal jefe anticorrupción, sea Alejandro Luzón. Luzón fue, si yo no recuerdo mal, el que llevó la fiscalía, la acusación en el caso Bankia, puesto que es el que va a ser propuesto y ha obtenido el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Todo indica que efectivamente será el nuevo fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Retenga usted el nombre. Y nosotros vamos a seguir en materia internacional aquí recordando un asunto que es absolutamente fundamental, la cosa del yihadismo. Otro detenido hoy en España, es un no parar. ¿Cuál es el contexto general? Bruno Navarro se lo contaba el otro día a Bea Rojo en nuestro telediario. Así. Esta prevención que están llevando a cabo nos permite pues que se hayan detenido el número de elevado, sobre todo desde que tenemos el nivel de alerta 4, ascendiendo ya pues a más de 170 los terroristas yihadistas que han sido detenidos, de los cuales más del 90% están en prisión, bien preventivo o bien porque hay sentencia condenatoria. Así que enhorabuena a los servidores públicos desde la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El
yihadista detenido este fin de semana en Málaga, supuesto integrante del Daesh, planeaba inmolarse en las próximas semanas. Así lo ha informado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha revelado que el terrorista islamista se disponía a comprar armas y chalecos antibalas en territorio español y que habría llegado a nuestro país con la intención de evadir una pena de cárcel en Dinamarca. Zoido ha subrayado que el arrestado estaba muchísimo más radicalizado de lo que es habitual y que lo mostraba de manera explícita a través de las redes sociales, utilizando toda clase de simbología del Estado Islámico. Se trata de un hombre cuyas iniciales son AS, de 29 años, natural de Siria, y cuyas manifestaciones y el análisis de los dispositivos móviles que portaba han permitido a los investigadores determinar las intenciones que tenía en España y los contactos con los que pudiera contar. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado hoy a prisión sin fianza al detenido por un delito de integración en el Daesh tras haberle tomado declaración. Y en Italia, el gobierno ha anunciado ya que no concederá la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en el país. Desde nuestro país, desde España, el ministro de Exteriores manifestaba que cualquier cambio en políticas migratorias prefiere tratarlos directamente con la Unión Europea. Saludamos ya a Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Pues varias informaciones relativas a yihadismo. Hoy mismo se está celebrando una cumbre en Sevilla para luchar contra el yihadismo. ¿En qué consiste la cumbre? ¿Quiénes son los países que acuden? Y por otra parte, ¿cuáles son a tu juicio las primeras medidas que se deberían implementar si se quiere luchar conjuntamente contra el yihadismo en Europa? Bueno, primero, esto lo llaman el G4, no es el G4 que podemos imaginar. Estados Unidos, Rusia, no. Es un G4 local, sur de Europa, en el que forman parte España, Portugal, Francia y Marruecos. Se creó en 2013, esta es la segunda sesión, la primera fue en Rabat, ahora se hace en Sevilla. Y el objetivo es reforzar la cooperación en materias transnacionales. No solamente el terrorismo, como puede ser en este momento el epicentro de esta reunión, pero también tráficos de drogas, tráficos de seres humanos y cualquier otro problema que pueda ser común a estos países y que tenga que ser abordado conjuntamente. Las medidas que van a adoptar, pues probablemente sea reforzar la cooperación en todas las investigaciones y especialmente ahora intentar localizar de antemano, identificar de antemano a los retornados, los yihadistas retornados que intentan volver tanto a Marruecos como a España ahora que el califato empieza o continúa desmoronándose. ¿Cuáles son las que deberían tomar? Pues estos son medidas policiales, a fin de cuentas son los ministerios de Interior, no se van a tomar medidas de mayor calado que deben ser políticas y que hoy en día es muy difícil que la Unión Europea y ningún país de la Unión Europea tome. Bruno, de esto te quería preguntar. Hablas de que seguramente vayan a pactar mayor cooperación. El terrorista, el yihadista adherido al Daesh, según sospecha tanto la policía como la jueza, era un sirio retornado, había sido combatiente del Estado Islámico, estaba condenado a una pena de cárcel en Dinamarca. ¿Cómo es posible que este terrorista acampara a sus anchas por Dinamarca, llegara hasta aquí, nadie sospechase nada? Pero esto no existe un control, no existe algún tipo de referencia, no existe una colaboración a día de hoy entre países tal y como están las cosas. La hay. Aquí han fallado cosas, pero tenía que tener en cuenta algo. Ha sido detenido, por lo tanto no campaba tan a sus anchas, estaba siendo al final, había sido identificado y localizado. Hay que reconocer que se escapó. Aquí digo yo que habrá recorrido mucho camino. Pero ha huido de la policía danesa, esperando una entrada en prisión. También nos podríamos preguntar por qué un yihadista retornado de Siria a combatir, probablemente con filiales de Al-Qaeda, aunque luego se pasara al Estado Islámico, como una persona así se le cita para ingresar en prisión y mientras tanto no está controlado o no está en prisión preventiva. Pero independientemente de los fallos que haya podido tener ahí, el efecto es que ha huido. Ha huido y por lo tanto no ha huido cogiendo un autobús con su pasaporte, ha huido y ha utilizado medios subrepticios para poder introducirse en nuestro país, con lo cual al principio es normal que no se le pueda localizar. Al final lo bueno es que se ha localizado. Yo no creo que haya ido. Creo que ha habido más problemas en Dinamarca que en general, en este caso, y yo soy siempre muy crítico, pero en este caso creo que ha funcionado bien el intercambio de información. Tampoco se sabía dónde había huido, si seguía en Dinamarca o estaba en otro país. Bruno, este terrorista, según sospechan, bueno, pues por lo que han podido investigar, pretendía comprar armas en nuestro país, un chaleco antibalas. ¿Cómo es el acceso? O sea, ¿cómo un terrorista tiene un acceso fácil? ¿Esto se compra en el mercado negro? ¿Cómo funciona? Porque lo que estamos viendo en la mayoría de los lobos solitarios es que se fabrican ellos sus propios explosivos y así no levantan las sospechas, ¿no? Pero él pretendía comprarlo.
Vamos a ver, por un lado, chalecos antibalas, es libre acceso, todo ciudadano puede comprar protección, no deja de ser un medio de protección. Ahora, pasemos a las armas. Pasemos a las armas. Los explosivos, cuando hablamos de explosivos, que no es el caso, pero cuando hablamos de explosivos, los fabrican, es verdad que los fabrican, pero necesitan determinados componentes que tienen que ser comprados. Y en otros casos no fabrican el explosivo, sino que lo compran, ¿de acuerdo? Ya tal como puede ser el ¿Qué exigencias existen en nuestro país para poder comprar armas? Claro, al final, hablando de armas, porque hablamos de explosivos ahora, para hablar armas es evidentemente mercado negro. ¿De acuerdo? Todas estas armas se compran en el mercado negro. El mercado negro de armas existe en todos los países por muchas restricciones que tengan. Podemos hablar de cuáles son las restricciones o no, de qué ciudadanos en España tienen acceso a armas de tipo deportivo, armas de autodefensa, armas de fuerza de cuerpo de seguridad de Estado y de militares, etcétera. Pero al final todas esas armas no vienen de ahí. Estas armas que se utilizan en los atentados vienen del mercado negro y, aunque la Guardia Civil y la Policía Nacional luchan efectivamente contra estas redes, siempre hay un mínimo hay una laguna que siempre va a existir, en el cual un ciudadano, una persona en España con los contactos adecuados va a poder comprar ese arma. Brevemente, un apunte de otro detenido, un detenido en Alicante, un ciudadano de origen marroquí que ha agredido a varias mujeres, agresiones sexuales, y que sorprendentemente, Bruno, no cuenta nadie, ningún periódico habla de esto, no es una, ni dos, ni tres, son varias, hasta 4. Me parece, ¿por qué crees, cómo te explicas que solo Intereconomía, que solo Gaceta, publica estas informaciones? Por el buenismo imperante, por la necesidad de desvincular inmigración islam de cualquier cosa que suene mala, de tal forma que solamente se da la raza, origen de país o religión de una persona que está vinculada a un incidente cuando es la víctima. Cuando es la víctima sí que nos dirían rápidamente todo el mundo: un marroquí es asaltado o es vejado o es agredido sexualmente. En el momento en que es el agresor se omite. Naturalmente, al revés, si el agresor hubiera sido un policía, un guardia civil, un militar o cualquier cosa que tuviera ese picantillo en los medios, pues sí que nos lo diría, ¿no? Pero bueno, es y hablamos ya de Italia, más novedades. En el país transalpino han anunciado que no darán la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes nacidos en el país. ¿Pueden hacerlo? ¿Esto se lo permite la Unión Europea? ¿Lo tienen que pactar? ¿Qué consecuencias tendría esto para el resto de países de Europa? Hay que ver cómo sale adelante, porque quitando... Bueno, ellos han manifestado, Gentiloni ha manifestado su intención, que por eso te pregunto, ¿esto lo pueden hacer ellos unilateralmente? Primero, no creo, está por ver si dentro mismo del gobierno de Italia son capaces al final de sacarlo adelante en las condiciones que estás expresando. Pero aunque así fuera, podrían hacerlo, igual que Polonia y Hungría se han negado a aceptar los cupos de refugiados y de inmigrantes, especialmente refugiados, pero sufren los acosos y el ataque de la Unión Europea. Italia podría hacerlo, tendríamos durante meses y años un problema, pero el final, y lo más importante es que esto no es importante, y no es importante porque lo único que hace todo inmigrante en Italia puede obtener la ciudadanía pidiéndole a los 18 años. A partir de los 18 años, todos los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía. O sea, que esto es más un acto simbólico. Es un acto simbólico. Lo que haría, porque ahora lo que se trataba con la ley que se empezaba a tramitar ahora, en el mes pasado, junio, lo que se trataba es de acelerar eso de tal forma que cualquier menor inmigrante pudiera obtener la ciudadanía por el hecho ya de estar en Italia. Que eso se decía, no, hasta que no sea mayor de edad no puedes solicitarla, y lo normal es que se la dieran. ¿Qué significa? Que de golpe se iban a autorizar 800.000, casi 1 millón de nacionalidades. Pero repito, estos niños que hoy a lo mejor ya no se les va a conceder, se les va a conceder como venía siendo a partir probablemente conforme pasan los años. Con lo cual esto no arregla el problema de fondo de Italia ni de ningún país que haga esto. No son las medidas realmente de fondo. Luego es una lucha que evidentemente hay que tomar. Es una medida que considero acertada, pero, repito, sea en un sentido o en otro, no cambia realmente las cosas. Pues Bruno Navarro, ha quedado clarísimo. Nos vemos la semana que viene, si no me corriges. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguiremos hablando de este asunto. Esta noche en el Telediario, sin ir más lejos, seguiremos dándole vueltas porque no para de haber actualidad al respecto, así que iremos con ella. Iremos también a la resaca de la visita de Xi Jinping a Putin. Ahora está con Angela Merkel. El viernes encuentro Putin-Trump. El mundo está que arde.
Y hablando de ardores, Meli Camacho, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Neofit Vigor, que aquí venimos recomendándolo ya varios días y hay que recordar permanentemente en lo que consiste, porque hay mucha gente que piensa que esto es como aquella gente que iba vendiendo crecepelos por el salvaje oeste. Sí, no, o sea, nada que ver. Un ungüento milagroso, ¿no? Bálsamo de Fierabras. Exacto. Pues no, señor. No, esto primero se toma. Entonces viene a sustituir lo que era un producto químico que todos conocemos para tener vigor a la hora de tener relaciones. Entonces, sobre todo este producto, lo que es un producto nuevo, que viene a cubrir un vacío que hasta ahora no existía, que era la persona que quería tomar algo para tener unas mejores relaciones, pero no quería correr el riesgo de lo que tiene la química en estos casos. Claro. Y en pacientes con patologías. Y en chicos jóvenes que toman alcohol, que toman energizantes, entonces no pueden añadir a eso un producto químico. Entonces, este es un producto hecho con plantas naturales, plantas ancestrales, que todas nos suenan o las conocemos en algún momento, pero el cóctel es lo que hace que la dosis justa, que te mantenga el tiempo necesario, te dé vigor, te dé fuerzas y te dé también deseo, porque con la vida que llevamos y el estrés que llevamos y la cantidad de problemas que arrastramos todos, pues verdaderamente nos cuesta luego llegar a tener unas relaciones placenteras y sobre todo que no es solo ya para hacerte feliz y hacer feliz a la persona que quieres estar contigo en ese momento, sino que también es salud. Porque es una forma de eliminar muchísimas toxinas, aunque parezca una tontería, y también de recuperar pues la oxitocina, que es la que nos da el cariño. O sea que hay muchas veces que las parejas se separan y sin querer se van queriendo cada vez menos o se van gustando cada vez menos, y muchas veces es por faltas de hormonas que esas se segregan en el acto sexual. Y cuanto más realizas el acto, más quieres a tu pareja y más unido estás. Y bueno, fíjate, la oxitocina es una hormona que se ha descubierto que se segrega cuando una madre está dando de mamar a un hijo. O sea, es un lazo de amor y de cariño que también se puede segregar a la hora de, ¿por qué no?, de tener unas relaciones sexuales sanas, por supuesto. Fíjate qué cosa más interesante. Lo bueno de Neofit Vigor es que todos los componentes son absolutamente naturales, es decir, se asimilan de inmediato y perfectamente por el organismo, no va a dejar ningún tipo de el menor efecto negativo, no hay ningún problema ni de digestión, ni de intolerancia gástrica, ni de nada. ¿Cómo se llama eso? ¿La andina? ¿La macamandina? Tiene, por ejemplo, la macandina, tiene la arginina, que ayuda a tener una mayor oxigenación en el miembro. Luego tenemos la corteza de canela, que estimula la hormona masculina, en este caso la testosterona, que tenemos, los hombres tienen un nivel muy bajo de testosterona. Los nuevos estudios también hablan que la contaminación está ayudando mucho a eso. Nos está bajando la testosterona a todos, y sobre todo a uno que yo conozco. Y luego la raíz de ashwagandha, que viene a ser el ginseng indio, que bueno, que está ya utilizada en la farmacopea europea y aprobada por la Unión Europea. Entonces todo eso forma este cóctel, que son pequeños sobres que los abres, lo tomas una media hora antes para dar tiempo a que pase al torrente sanguíneo y haga el efecto deseado. Y bueno, y realmente se puede comprar por online en la parafarmacia de confianza.es. Ahí lo tiene usted. Eso es, y vale 24,95 la caja con los 5 sobres. O también pueden llamar al 91-279-4700 y en 24 horas, con los gastos de envío gratis, se lo llevan a su domicilio. Lo de la corteza de la canela no lo deje usted caer en saco roto. ¿Sabe usted lo que se fue a buscar Gonzalo Pizarro al interior de la selva del Perú? El país de la canela, precisamente. Al final acabó Orellana haciendo lo del Amazonas, pero a lo que iban era a lo de la canela. Si lo llega a saber Meli Camacho, le montaría un... Y además la maca andina también estimula el deseo femenino. Que este producto no es para las mujeres. Este producto es verdad que es importante, es específicamente para varones. Y sobre todo, edad. exacto, desde muy jóvenes hasta edades y con cualquier patología y en cualquier situación. Neofit Vigor, que no se le olvide, que vale la pena, de verdad. Vamos a ver si se lo recomendamos, si les hace falta, a Putin y a Xi Jinping, que acaban de tener una... En fin, no, pues están metidos en harinas importantísimas ahora. Nos quedamos el otro día, por cierto, pendientes de contarle un punto de vista muy singular para la
perspectiva occidental, exótico, sobre esta reunión en la cumbre de los dos grandes gigantes asiáticos. El punto de vista, no te vayas, Mary, todavía no te vayas, por favor. El punto de vista de Irán, claro, que también cuenta en esta guerra. Hispan TV nos lo contó. Yo despido a Mili Camacho mientras escuchamos a los amigos de Hispan TV cómo han visto ese encuentro Putin-Xi Jinping. El presidente chino Xi Jinping llega a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, en el que será su tercer encuentro en lo que va del año. Ambos líderes tienen planeado firmar acuerdos por más de 10.000 millones de dólares y discutir asuntos de candente interés internacional, como la situación en la península coreana. En una entrevista concedida antes de esta cita, Xi Jinping advirtió que el escudo antimisiles que Estados Unidos ha desplegado en Corea del Sur daña los intereses estratégicos de China y Rusia. Nos cuenta más sobre esta reunión Julia Muriel Dominzaín en directo. Hola Julia, ¿qué se espera de esta visita y cuáles son los principales temas a tratar? Hola Mauricio, así es como vos decías, Xi Jinping llega hoy a Moscú y estará 2 días, se reunirá con Vladimir Putin en lo que será su tercer encuentro este año. Se reunieron en junio en Kazajistán en el marco de un foro y también en mayo en Pekín, allí también se habían reunido. ¿Y cuáles son los temas principales? Por una parte, las coincidencias, van a conversar sobre las coincidencias que tienen respecto de la crisis de Estados Unidos con Corea. En este sentido, varias veces han hecho declaraciones en el mismo sentido y comparten la visión de rechazar el despliegue del sistema antimisiles de defensa de Estados Unidos porque lo consideran una amenaza para la seguridad estratégica de Rusia, de China, pero también de otros países de la región. En este sentido, presidente de China, analista internacional Lajos Ardi, sobre todo ello. Lajos, buenas noches desde Teherán. Bueno, ¿qué importancia crees que tiene este encuentro entre los dos mandatarios, sabiendo a día de hoy que las relaciones de China y Rusia con Estados Unidos pues no se encuentran, ya sabemos, ni mucho menos en su mejor momento? Sí, es muy importante porque es una reafirmación tanto para Rusia con respecto a las relaciones con China como para la China con respecto a las relaciones con Estados Unidos, claro, Rusia, de la mutua alianza, de los mutuos lazos que unen a Rusia y China como socios económicos, comerciales, socios estratégicos, socios en la diplomacia, en diversos temas, por ejemplo, como la crisis de Corea del Norte. También el tema está dejando a un lado quizá lo estrictamente militar estratégico, el nuevo proyecto o el proyecto relanzado de la nueva ruta de la seda chino, en que también Rusia está participando. Así que la reunión esta es muy importante porque ayudará también para consolidar o reafirmar posiciones, posturas que ya los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y de China habrían estado trabajando por un tiempo, y esta reafirmación de los puntos en común antes de la reunión del presidente Vladimir Putin con el presidente estadounidense Donald Trump en Alemania, en la cumbre del Grupo de los 20, antes de esa reunión aquí se plasma en esta reunión en Moscú el hecho de que van a firmar un acuerdo de cooperación, de amistad y de buenas relaciones de vecinos, Rusia y China. Van a también firmar contratos de hasta 10.000 millones de dólares, van a firmar 10 acuerdos interestatales. Vladimir Putin va a condecorar a Xi Jinping, el presidente chino, con la Orden de San Andrés, una gran orden honorífica que data de tiempos de la Rusia de los zares. Así que esto, en mi opinión, esta cumbre es importante para reafirmar una relación sólida que ya existe de antemano. Y claro, hay desafíos, atenta, no solo la crisis de Corea del Norte, pero también el punto de choque entre Estados Unidos y la China en las islas Paracelso, en el mar de la China Meridional, que hace poco ha habido una reciente crisis. Me imagino que hablarán del tema también, aparte de Corea del Norte, y también el tema del proceso de paz para Siria. Eso me imagino que sería importante, y de la crisis que se está incubando, que se está desarrollando en el Golfo Pérsico por el bloqueo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein contra Qatar. Habrá varios conflictos en Oriente Medio y la lucha política tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En este contexto, ¿qué papel juegan las relaciones entre Rusia y China?
Hombre, desde luego son unas relaciones muy importantes de dos de las grandes potencias de lo que sería el espacio continental asiático, ¿no? Una de las primeras consecuencias, aparte de las que hemos visto, que sería la gran relación de motivos comerciales y complementarios que tienen entre Rusia y China, ya que Rusia proporciona alta tecnología muy difícil de alcanzar y sobre todo recursos energéticos que son muy importantes para mantener ese desarrollo regular de la economía china. También hay que tener en cuenta otro tipo de factores, como puede ser el que son los dos motores que tiran, por ejemplo, de la Asociación de la Cooperación de Shanghái, en la cual pues acaban de entrar nuevos miembros como son la India, como son Pakistán, que ayudan a crear un enorme gigante en ese aspecto continental asiático de desarrollo económico y mediante el cual, por ejemplo, equilibra la situación de paz en que dos países que tienen ancestralmente unos enfrentamientos muy fuertes, como puede ser la India y Pakistán, gracias a sus padrinos Rusia y China, pueden en ese momento desactivar sus enfrentamientos y por lo tanto mirar hacia el futuro con una vecindad de paz gracias a esa intermediación, ¿no? Por lo tanto, la alianza entre Rusia y China puede ser no solo muy beneficioso a nivel económico para ambos países, sino también para todo el continente asiático a nivel de aspectos geoestratégicos. Justamente, usted bien lo dice, el aspecto económico, pero también en el geopolítico para la región. Y hablando ahora de la crisis en la península coreana, ¿cómo podrían influir estas dos potencias, Rusia y China, para resolver esta situación y los permanentes ensayos misilísticos de Corea del Norte? Hombre, desde luego, Corea del Norte únicamente puede sobrevivir enlazando o viviendo un poco en un área económica, desde luego, a nivel continental asiático. En ese aspecto, el que mantenga algún tipo de puente de relación económica y política con Rusia y China es fundamental para un futuro de desarrollo de Corea del Norte. Y desde luego ahí es donde Rusia y China pueden influir en la política actual de Corea del Norte, podemos decir, para evitar un poco ese sentido de agresividad y también favorecer hacia el exterior, hacia las potencias que ven en Corea del Norte, podemos decir, una potencia agresiva, podemos decir, el cambiar un poco ese punto de vista. Bueno, así opinaban diferentes especialistas, entre ellos la televisión iraní, ahora José Luis Orella, sobre este encuentro que ha sido importantísimo. Son las 14:59 y si le parece vamos con el argumento fundamental de la política nacional hoy, que es la ofensiva, en fin, por fin, del gobierno de la nación, del gobierno de todos sobre la cuestión catalana. Ha hablado Rajoy, ha hablado Soraya. Lo que ha dicho Soraya tiene mayor, como decir, relieve, porque si usted recuerda, era la persona a la que al parecer designó el presidente del gobierno para que con su inteligencia sin par y su sentido del Estado resolviera el problema catalán. Y bueno, ahora habrá que ver qué es lo que pasa. También ha habido reunión de expresidentes, González, Aznar y Zapatero, apoyando al Ejecutivo frente al separatismo. Es decir, todo lo que tiene que haber pasado hace 6 años está pasando ahora. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque hay otras muchas cosas que tenían que haber empezado a pasar hace 35 años. Y no se ha movido un dedo. Vamos por partes, de mayor a menor. Mariano Rajoy, ¿qué ha dicho? Raquel, cuando quieras, nos vamos al PC a verlo, porque la agencia EFE ha difundido un vídeo con las declaraciones de Mariano Rajoy pidiendo confianza ante los delirios autoritarios del independentismo. Vamos a verlo. Vivimos en una época compleja, como saben, desde el punto de vista político, donde son necesarios los pactos y los acuerdos y transmitir al conjunto de la sociedad española, a los mercados y a los agentes económicos y sociales que en España estamos dotados de la estabilidad política suficiente para continuar por la senda que a lo largo de estos años hemos mantenido y que sin duda alguna pues ha sido fundamental y decisiva para pasar de una etapa durísima a una recuperación económica que estamos absolutamente convencidos que debemos mantener en los próximos años. Contamos para ello con un gran país. España es una gran nación en creatividad,
en energía, en ambición, en capacidad de superación y hoy también en imagen internacional. España es un país moderno que está dejando atrás una crisis enorme y que encara el futuro con energía y con confianza. España es un país con una democracia ejemplar, capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado. Y España es un gran país también porque cuenta con la energía de muchos españoles, muchos también catalanes, sensatos, demócratas y moderados, cada vez más olvidados por un giro radical y divisivo. Y a todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Está muy bien. Hombre, también hay que decir una cosa importante, que es que España como nación debe seguir existiendo, pero esto seguramente para el presidente del gobierno es una cuestión secundaria. ¿Qué ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría? También ella. Vamos a verlo. Yo creo que esto de la estrategia de la Generalitat ya se está convirtiendo en algo muy repetitivo. Cada día es un anuncio en un escenario distinto de un referéndum que no se atreven a firmar y que además no saben cómo van a organizar. Mire, hacer un borrador de una ley es algo relativamente fácil. Bastan 4 folios y mucho más sencillo si no tienes reparo a la hora de saltarte la Constitución, manipular el derecho internacional o inventarte una jurisprudencia que no existe. Pero organizar un referéndum es totalmente distinto y, sobre todo, hablar de garantías cuando se están saltando la democracia en Cataluña verdaderamente es una provocación. Asistimos a la estrategia continua de ir anunciando, ir convocando actos para provocar al Estado y para movilizar electoralmente a los propios. De eso es de lo que van todos estos actos. Porque hay una cosa muy clara. La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Ese referéndum no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada. Y más le valdría a la Generalitat dejar de sembrar división entre los catalanes, porque lo único que está cosechando es división en el propio Gobierno y división en los propios partidos que sustentan la Generalitat. Bueno, bien está. Límite 48 horas, que diría el clásico. Por cierto, más información sobre este asunto en La Gaceta, en nuestro periódico. Precisamente sobre esta cuestión de referéndum sí, referéndum no, debatían el otro día en el telediario Rafa Núñez Huesca y Eduardo García Serrano. Y está muy bien sobre todo los argumentos que uno y otro aportaban, porque creo que dan bastante bien el dibujo del problema que tenemos planteado. Vamos a recordarlo. Vamos a empezar por lo primero, la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Va a haber referéndum o no va a haber referéndum? Porque estas palabras del consejero de la Generalitat es que incluso ellos lo ponen en duda. Bueno, han cesado al conseller, que además creo que es el de los más razonables, que era el de Hacienda, pero resulta que el presidente de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, también dijo algo muy parecido, solo que a micrófono cerrado, y lo grabó un teléfono móvil, de manera que es algo que se sabe, que es un secreto a voces, pero que está prohibido verbalizarlo. Todo el mundo sabe, no solo en Madrid, sino en Barcelona, incluso en los círculos más separatistas, que ese referéndum, al contrario de lo que ocurrió el 9N, que es en serio, que es de verdad y que pretenden que sea vinculante, no se va a celebrar. Eduardo, ¿coincides con esta opinión de Rafa Núñez Huesca y también de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dicho hoy que no se va a celebrar? Hombre, el principal responsable de todo lo que nos está sucediendo hoy en Cataluña dice que no se va a celebrar el referéndum. Estoy de acuerdo con Rafa, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vamos a ver, han internacionalizado el proceso de tal manera que el Gobierno de España les va a dejar una puerta abierta porque están en un cul-de-sac. Están en un callejón sin salida y les van a dejar una puerta abierta para que hagan una mascarada, un carnaval
de consulta, por supuesto no vinculante, en fin, una carnavalada incluso bueno, pues, más inútil que la del 9 de noviembre de 2014. Pero la proyección internacional de esa mascarada, con periodistas acreditados en Barcelona el 1 de octubre próximo, procedentes de todo el mundo, la proyección internacional, lo que a los demás se les va a hacer saber del referéndum de Cataluña, mascarada a hechos consumados, es lo que importa. Porque las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Y allende los Pirineos va a parecer que ha habido una consulta. Pero, Eduardo, por ejemplo, hoy hemos conocido, Eduardo y Rafa, vamos, hoy hemos conocido dos encuestas. Encuesta sobre ese resultado del, si es que llega a celebrarse, el referéndum de Cataluña. Según esta encuesta de EDIN para El Confidencial, a favor de la independencia en Cataluña votaría a favor en ese referéndum el 65% y en contra el 28%. Pero es que si vemos la encuesta de La Razón, a ver si la podemos ver, es que el resultado es opuesto. A favor tan solo estaría el 44% y en contra el 48%. ¿En qué quedamos? ¿Cómo puede haber esta disparidad? Bueno, hay una clave para entender sobre todo el resultado de la encuesta del Confidencial, y es que en esa encuesta del Confidencial que votan los catalanes sí o no a la independencia, solo se les pregunta a los que están dispuestos a acudir a las urnas, que en su mayoría son independentistas. Claro. Esa es una de las claves. Esa es la trampa, ¿no? La realidad demoscópica catalana, según viene demostrándose desde el año 2012, porque antes era distinta, es que la sociedad catalana está partida en dos. Está el Parlamento partido en dos, en 52-48, y la sociedad catalana más o menos a partes iguales. Eso de la ruptura social se ha producido. Si partes de la representación parlamentaria, de la aritmética parlamentaria, no haces nunca la radiografía de la sociedad. Porque por el sistema electoral que padecemos, el Parlamento no representa a la sociedad. Sí, ni muchísimo. Estamos de acuerdo. Pero te estoy diciendo que también... con esa lógica que tú estás aplicando, que es una lógica perfectamente aplicable al sistema electoral que padecemos, la fotografía de la sociedad catalana no sale. Porque con esa lógica, con una sociedad partida en dos, con una sociedad que mayoritariamente aún no quiere la independencia, resulta que gana las elecciones Esquerra Republicana de Cataluña. Y el segundo partido es Ciudadanos, que es el partido más furibundamente antiindependentista de todo el Parlamento. Al margen de la representación parlamentaria, que todos sabemos que está de alguna manera desvirtuada a nivel nacional y a nivel autonómico, sobre representados... Vayamos al resultado del referéndum. Al resultado del referéndum. Yo estoy convencido de que ese referéndum no se va a producir y de hecho... Pero, Rafa, perdona que te interrumpa. ¿Por qué crees, entonces qué crees que es lo que va a pasar? Porque si los independentistas hasta el día anterior siguen insistiendo en que se va a celebrar, se han comprometido, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que el gobierno lo va a impedir? ¿Crees que no van a conseguir las urnas? ¿Crees que van a decir, pues no hemos podido celebrarlo por la presión del Estado? ¿O qué crees que es lo que va a pasar? Porque tiene que haber un golpe de mano, un giro total de los acontecimientos para poder justificarse frente a su lo que está buscando el separatismo es lo que tú acabas de decir, un golpe de mano, incluso una representación física del poder coercitivo del Estado. Eso es lo que buscan. Ya sea Mossos de Escuadra, a ellos les gustaría y tienen sueños con que la división acorazada Brunete cruzara la diagonal. Eso no va a ocurrir, entre otras cosas porque la división acorazada Brunete ya no existe. Pero existe la división acorazada. Pero lo que buscan es eso, un impedimento físico por parte de las fuerzas de seguridad. A eso no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque hay dos leyes pendientes de aprobar en el Parlamento de Cataluña antes del 1 de octubre. Una es la ley del referéndum, que hoy se han filtrado algunos artículos, y la ley de transitoriedad jurídica, que es la que se aplicará inmediatamente después del referéndum. En el momento que esas leyes pasen de ser borradores a ser leyes oficiales, el Tribunal Constitucional inmediatamente, sea hoy o sea el 14 de agosto, actuará. Y cuando actúe, quedará bloqueado. Bien, llegamos a esa situación. El Tribunal Constitucional actúa. ¿Y quién ejecuta? Porque el Tribunal Constitucional ya le ha dicho al Gobierno que él no va a aplicar las sentencias que emite, que la obligación de aplicar esas sentencias la tiene el Poder Ejecutivo, que por algo se llama Ejecutivo. Que no clame al Tribunal Constitucional la aplicación, aunque le ha dotado de poderes para hacerlo, que no clame al Tribunal Constitucional la aplicación de las sentencias contra el proceso. Es decir, si nadie quiere coloquialmente comerse el marrón, Rafa, ¿tú cómo crees que se va a suceder? Porque si el Gobierno no va a utilizar la fuerza y el Tribunal Constitucional, como dice Eduardo, apunta Eduardo correctamente, no va a ejecutarlo... El Gobierno está utilizando la fuerza de una manera absolutamente legítima, pero en su aplicación, en su modus operandi, está utilizándola de una manera, quiero que se me entienda, que se te entienda, de una manera mafiosa en tanto en cuanto está esparciendo el miedo.
Vamos a ver. O sea, ¿te parece una estrategia correcta la del gobierno? No, me parece una estrategia mafiosa. Legalmente mafiosa. Pero que crees que está surtiendo efecto en este caso. El gobierno está yendo al oído de los funcionarios, está yendo al oído de los empresarios. Está intentando disuadir. Está yendo al oído sin llegar a aplicar disuadir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero no proclamándolo a banderas desplegadas. O sea, tiene sentencias sobradas del Supremo y del Constitucional para aplicar. Eduardo, pero no puedes negar que está surtiendo efecto. De momento, la Generalitat, ya para empezar, no ha podido. Pero un Estado que actúa sotovoce es un Estado que se degrada ante el enemigo, y esto Eduardo, es un enemigo. Estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta la siguiente lógica, que es la que lleva aplicando el nacionalismo no desde el año 2012, sino desde el año 78. Y es que el relato nacionalista es particularmente astuto. ¿Por qué? Porque ellos juegan a reclamar constantemente, la reclamación permanente, perpetua. Y ante esa reclamación el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene dos posibilidades: aceptarlo, y entonces el nacionalismo va escalando posiciones hasta llegar a la independencia, o rechazar esa nueva reclamación. Y si la rechaza, el separatismo intenta rentabilizar ese rechazo vía victimismo y siguen avanzando. De manera que hay que actuar con mucha inteligencia, mucha tranquilidad, mucho sosiego y evitando lo que llaman una acción desmesurada que pueda en este momento espolear los ánimos. El 155. Un tricornio retirando una urna que te abra al día siguiente el New York Times, la BBC y el... ¿Os habéis dejado de quién hablas, Eduardo? Independentistas. ¿De quién hablas? ¿Dónde me metes? Desmesurada. Aplicar el 155. No, eso es perfectamente constitucional. Estoy hablando desde el punto de vista de la mercadotecnia política, de la imagen, de la socialización de una acción. El Estado tiene mucho poder en cuanto a medios de comunicación. Pero hay que ser astuto, Eduardo. Para poner al servicio de la idea nacional de España todo ese poder y vender que se aplica el 155, porque estos señores están siendo manifiestamente desleales a la Constitución. Han quedado claras vuestras posturas, nos queda poquísimo tiempo, tenéis 30 segundos, yo quiero que en 30 segundos cada uno me expliquéis. Nos levantamos el día 1 de octubre. ¿Qué ocurre, Rafa? Antes de esa fecha, el gobierno autonómico catalán habrá convocado elecciones autonómicas. Eduardo. Pues será Serán 30 segundos. El 1 de octubre será, por recordar una celebración reciente en Madrid, será el Día del Orgullo independentista, y tendremos una carnavalada, una mascarada de referéndum. O sea, ¿tú crees que sí hay referéndum? Sí, en la calle, con todos los periodistas del mundo acreditados, haciendo fotos y mandando crónicas absolutamente estúpidas a los medios de comunicación de sus países, como las que firmaba el New York Times. O sea, diciendo tonterías como las que decía el New York Times, pero tonterías envueltas en la seriedad del... Ni oficial ni oficiosamente se va a celebrar ningún referéndum, Eduardo. Pero el peligro, Beatriz, Eduardo, el peligro no está en el 1 de octubre de 2017. El peligro está dentro de 6, 7, 10 o 15 años... está en la falta de valor y el coraje político del gobierno de no aplicar la ley y de no haberla aplicado cuando lo tenía que aplicar. Porque ya ha habido dos referéndums. En 2009 en los municipios y en 2014 en toda Cataluña. Pues ha habido dos ya. (15:16), estamos de vuelta y hay otro argumento de política nacional que me parece que es justo contar, que es necesario contar y que es bueno contar: la pena que se pide para los agresores de Alsasua. Vamos a verlo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 62 años y 6 meses de prisión para 7 de los detenidos por el altercado de Alsasua en Navarra. Para la octava imputada piden 12 años y medio por amenazas con carácter terrorista. Los hechos ocurrieron en este bar el pasado 15 de octubre. Los dos guardias civiles y sus parejas resultaron heridos por una trifulca a altas horas de la madrugada. Uno de ellos sufrió, según el fiscal, contusiones múltiples, fractura de tobillo y una herida en el labio por la que necesitó cirugía. El otro, por su parte, presentaba policontusiones en la cabeza, erosiones múltiples en espalda y contusión en el codo, entre otras lesiones. En un primer momento, los 8 detenidos fueron investigados por delitos de lesiones en un juzgado de Pamplona, pero al verse indicios de terrorismo en la agresión pasó a ser un caso de la Audiencia Nacional, lo que provocó el malestar de mucha gente del pueblo que salió a manifestarse porque veían excesiva la imputación. Ahora el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación 12 años y medio de cárcel por cada uno de los delitos, porque según este documento la agresión se enmarca en una campaña que busca la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. Bueno,
Vamos a ver, aquí lo que está en juego es la dignidad del Estado, ni más ni menos, y por ende la dignidad de la nación española, de todos. Si en una cosa como estas se flaquea, entonces iremos de cabeza. Yo creo que el Estado lo sabe. Quiero creer que el Estado lo sabe. Abrimos página internacional. Hemos contado antes que Xi Jinping y Putin se han puesto de acuerdo en una solución, en fin, en una posición común sobre los misiles de Corea del Norte. Esto ya lo hemos contado. Vamos a contar lo nuevo, que son los juegos de misiles que han emprendido juntos Estados Unidos y Corea del Sur como respuesta al juego de misiles de Corea del Norte. Vamos a ver esa información. Corea del Sur y Estados Unidos realizaron este miércoles ensayos conjuntos con misiles balísticos en respuesta al test ejecutado en la víspera por Pyongyang, en la que el régimen norcoreano asegura que probó con éxito un misil balístico intercontinental. Los dos aliados realizaron múltiples lanzamientos de misiles en dirección al Mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, entre ellos el modelo balístico surcoreano Hyunmoo-21 y el táctico estadounidense ATACMS, según dijo un portavoz del Ministerio de Defensa de Seúl a la agencia local Yonhap. Los ensayos se llevaron a cabo por orden del presidente surcoreano Moon Jae-in, quien acordó esta respuesta a la última provocación de Corea del Norte con su homólogo estadounidense Donald Trump. El régimen norcoreano que lidera Kim Jong-un, por su parte, aseguró que el nuevo modelo de misil balístico intercontinental que probó este martes puede transportar una cabeza nuclear de gran tamaño, según la agencia estatal KCNA. Esta nueva prueba supone un enorme avance en el programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un y causó la condena una vez más de la comunidad internacional. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, insistió en la necesidad de una acción global para detener la amenaza mundial que supone el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Bueno, en este contexto literalmente explosivo llega Xi Jinping a Berlín. Acaba de pasar por Moscú, llega a Berlín y ojo porque estos son los baluartes del mundo global. Mire usted por dónde. Vamos a verlo. El presidente chino Xi Jinping llega a Berlín antes de la cumbre del G20 que se realizará el 7 y 8 de julio en Hamburgo. Aterrizó procedente de Moscú, donde Xi acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, promover una iniciativa común respecto al conflicto coreano. En Berlín, Xi mantendrá sucesivos encuentros con la canciller alemana, Angela Merkel, en los que se espera la firma de varios acuerdos bilaterales. La visita de Estado se produce en un momento de alto calibre estratégico, después de que Pekín se colocara al lado de los defensores del Acuerdo de París contra el cambio climático, que Merkel pretende salvar pese al abandono de Estados Unidos. En una columna de opinión publicada en el diario conservador Die Welt, Xi dijo que Alemania y China están llamados a convertirse en ejemplo modelo de una cooperación global y exitosa. El contrapunto al buen momento entre Pekín y Berlín es el caso del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, quien recientemente salió de la cárcel para ser tratado de un cáncer terminal y que quiere recibir asistencia médica en el extranjero. Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Merkel a interceder ante Xi para que se acceda a su petición. China ha expresado su deseo de dar continuidad a los consensos adquiridos en la última cumbre del G20, celebrada en Hangzhou bajo la presidencia de turno china, de la que Alemania toma el relevo este año. Es decir, que al final el cambio climático sirve fundamentalmente para que Europa, o la Unión Europea más bien, se eche en brazos de la dictadura comunista china. Las cosas son como son. ¿Para qué? Para construir el mundo global. Y esto es un horizonte de prosperidad y libertad para todos. Nos quieren vender. Es muy difícil de encajar. ¿Qué quiere usted que le diga? Bueno, buena parte de lo que ahora pase tendrá que ver con lo que ocurra el 7, es decir, el viernes, porque es cuando finalmente se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin. Encuentro de alto voltaje. Vamos a verlo. El Kremlin tiene unas expectativas altas con el encuentro entre Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Así lo destaca un asesor del mandatario ruso. Según el Kremlin, la primera reunión entre ambos jefes de Estado será exhaustiva y en ella se abordarán varios temas de la agenda internacional. El cara a cara tendrá lugar el próximo 7 de julio en el marco de la cumbre del G20 que se celebrará en la ciudad alemana de Hamburgo. Ambos gobiernos han confirmado esta información. El encuentro estará centrado en las crisis de Siria y Ucrania,
la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, también se tratarán las cuestiones bilaterales y la estabilidad estratégica. Aquí, como es lógico, ya puede usted imaginarse, dedicaremos mucho tiempo a tratar de explicar exactamente de qué es lo que van a hablar y cuáles pueden ser sus consecuencias, que ya puede usted apostar a que no va a ser lo que va a venderse en los medios de comunicación. Vamos a Europa, que tenemos nuestros propios problemas. Juncker decía el otro día que el Parlamento era ridículo, viendo que nadie fue a escucharle. Lee usted la Gaceta, que tenemos toda la información al respecto. Eso en un marco muy complejo en el que la Comisión Europea, muy complejo por el asunto de la inmigración, en el que la Comisión Europea ha pedido al resto de los países que ayuden a Italia. Y el resto de los países lo que dicen a la Comisión es, bueno, escúchame, en este jaleo nos has metido tú sin preguntar, que es que esta es la cuestión. Vamos a verlo. La Comisión Europea se compromete a ayudar a Italia y pide a los países miembros que hagan lo mismo. El organismo presentó un plan de acción para poner en marcha medidas inmediatas que ayuden a reducir drásticamente la llegada de inmigrantes a ese país por el Mediterráneo central. El plan responde a la petición de Italia, que el pasado fin de semana instó a sus socios a acelerar la reubicación de solicitantes de asilo y elaborar normas para las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, puesto que algunas, cree Roma, animan a la inmigración con su presencia. Frente a ello, la Comisión también se comprometió a participar en la elaboración de un código de conducta para las ONG, que según el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ofrecerá claridad y ayudará a resolver los malos entendidos. Por otro lado, la Comisión urgió a Italia a intensificar los retornos de los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo y se comprometió a reforzar la capacidad de las autoridades libias para gestionar la inmigración. Esto tiene que ver con atacar las raíces de este problema, dijo Timmermans, doblegar nuestros esfuerzos y conversaciones con los países de origen y tránsito de inmigrantes e incrementar las capacidades de la Guardia Costera libia. Finalmente pidió a los países de la Unión Europea que aceleren la acogida de demandantes de asilo desde Italia, que avancen hacia la reforma del sistema europeo de asilo común y que aporten más fondos al Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Las ONGs, en efecto, en el punto de mira, y ya era hora de que alguien lo dijera. Una vez más, en la Gaceta, Carlos Esteban escribe sobre eso hoy, no se pierde ese artículo porque es francamente interesante. ¿Qué ocurre? Pues que las ONGs están trabajando contra la ley de los países europeos, pero toleradas por las instituciones de los países europeos. Una cosa alucinante. Y todo ello envuelto en el habitual celofán ternurista de quienes venden como acogida a refugiados lo que en realidad es coladero de inmigración socioeconómica. Ejemplo, lo que está pasando en Francia. Vamos a verlo. Tal y como llegan a la pequeña estación francesa de Menton, los inmigrantes irregulares que son localizados por la policía regresan a Italia expulsados por las fuerzas de seguridad. Casi 1000 personas llegadas a las costas italianas de países como Eritrea, Afganistán o Sudán buscan alcanzar Francia para continuar la ruta hacia el norte o para pedir asilo en el país. Un flujo que las autoridades galas se esfuerzan por impedir. El Valle del Roya es el escenario de un tira y afloja entre las fuerzas del orden galas que controlan la frontera. Ante esta situación, vecinos como Gerard Bonnet, miembro de Roya Citoyen, se han movilizado para tratar de garantizar los derechos de los inmigrantes. Nosotros intentamos llevarlos a Niza y que sus derechos sean respetados, pero si se encuentran con una patrulla de policía o de militares, los atrapan y los envían sistemáticamente a la frontera a pesar de sus derechos. Se trata de una tarea no apreciada por las autoridades, que multa hasta con 800 euros por haber transportado a 6 inmigrantes en situación irregular. Lo que hacemos es un trabajo de las autoridades, el organizar la llegada de estas personas, garantizar sus derechos y llevarles a donde deben ir. Por eso creemos que no deberíamos tener ninguna sanción. Los adultos son expulsados al otro lado de la frontera tras pasar por el puesto de la policía fronteriza, mientras que los menores no acompañados son sistemáticamente devueltos al país vecino en tren. Es muy interesante este reportaje de EFE porque muestra hasta qué punto la vulneración de la ley en esta materia y la colaboración
De hecho, con las mafias del tráfico humano se venden sistemáticamente aquí como buenas acciones, como acciones preñadas de sentido moral, y es una auténtica locura. Solo una civilización tan vieja y tan cansada como la europea puede ser tan sensible a este tipo de argumentos sentimentales, pero bueno, el hecho es que efectivamente lo somos. Y nadie presta atención a cosas como las palabras del cardenal Turkson, ganés, de Ghana, diciendo que hay que cerrar ya el grifo de la inmigración, que hay que cerrarlo ya y solucionar el problema en origen, en África. Claro, porque resulta que los países africanos, aunque no nos lo cuenten, también tienen derecho a existir y a mantener a su gente. En fin, el asunto está muy complicado. Tanto que Austria desplegaba tropas ayer por la tarde y esta madrugada en la frontera italiana. ¿Para qué? Pues precisamente para que no pase la inmigración ilegal. Vamos a verlo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia llamó a consultas al embajador austriaco por la decisión de Viena de reforzar sus controles fronterizos. Esta y otras noticias en breve. La polémica surge después de que el ministro de Defensa austriaco mostrase su disposición a desplegar tropas y vehículos blindados en la frontera con Italia. El político tildó de indispensable esta medida por el aumento de la migración desde el país vecino. 4 carros de combate y unos 750 soldados fueron movilizados. Antes, Italia advirtió que podría cerrar sus puertos si continuase la llegada masiva de refugiados. Según los últimos datos de la ONU, casi 85.000 desplazados han alcanzado las costas italianas este año. Alguien tendrá que contar alguna de la verdad sobre este asunto. Es decir, que es que ha entrado una masa incontrolada de inmigración socioeconómica haciéndola pasar por refugiados con derecho de asilo, con lo cual nos hemos cargado el derecho de asilo, que era una institución que habría que haber respetado, en fin, que cayera quien cayera. Y eso es responsabilidad de ese mismo Juncker que lloraba en el Parlamento Europeo porque solo había 30 eurodiputados escuchándole. ¿O es que usted le han pedido opinión sobre este asunto? No, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo. En fin, es hora de marcharnos porque hoy toca película larga, Buffalo Bill, yo le aconsejo que la vea, y yo querría marcharme con una cosa muy bonita, que es el homenaje a los héroes de Valer, a los últimos de Filipinas, en Filipinas. Los amigos de la Contra TV han hecho un vídeo precioso sobre la cuestión. Vamos a verlo.
homenaje a los últimos de Filipinas en Filipinas. Una última noticia, golpe a la camorra en Barcelona. No, no es lo que se esté pensando, es la camorra de verdad. La italiana, lo que pasa que ha sido en Barcelona. Vamos a verlo. Una operación internacional contra la camorra napolitana ha permitido detener a una veintena de personas en Cataluña, Italia y Alemania. Desde primera hora de la mañana, agentes de Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y de la Guardia de Finanza italiana, coordinados por la Europol, han practicado 15 registros en Barcelona, donde han detenido a 13 personas. La operación, ordenada por la Audiencia Nacional, se ha llevado a cabo tras meses de investigación. A través de una estructura de testaferros, la organización blanqueaba dinero del narcotráfico, utilizando cafeterías y restaurantes y compraventa de vehículos y joyas. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de droga. En el transcurso de la operación se han incautado de 520 kilos de cocaína y más de 400 kilos de hachís y marihuana, además de documentación y material informático. Entre los detenidos hay 8 italianos, pero también de nacionalidad española, venezolana, chilena y colombiana. Bueno, pues esto es lo que ha pasado y no está mal, está francamente bien. Le cuento, para cerrar nada, que nos quedan 10 segundos. Luzón será el nuevo fiscal anticorrupción, se lo contará Orcajo después. Gracias por estar ahí. Hasta luego.